Vale chicos, pues ya estamos de vuelta, ya me han generado varias cosas y es que quiero enseñároslas. Vamos a venir por aquí. Lo primero que le había pedido es esto de aquí, ¿vale? La verdad que me impresiona mucho porque es un mundillo así que lo puedes mover, mueves la pelota y tal. Luego tenemos por aquí la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que me parece impresionante también. Ahora la veremos con detalle. Tenemos el juego de coches, ¿vale? Que nos ha hecho también. Y lo que más me impresiona de todo, esto de aquí, que es que estoy flipando porque fijaos todo esto, el generador este de personajes, ¡buah! Es que es impresionante, tío. Tiene tanto nivel de detalle. El nuevo modelo de inteligencia artificial Kimi K3 ya está disponible para todo el mundo y la verdad es que está causando bastante revuelo. Todo el mundo habla muy bien de él, están haciendo unas locuras en Twitter y la verdad es que, bueno, parece que está siendo una locura. Y aunque todas las reviews son positivas, aquí en este canal no nos gusta quedarnos con lo que la gente hace, sino que nos gusta hacer la propia review nosotros, mirar exactamente si esto es de verdad o no y ya con datos objetivos decidirlo. Y eso mismo, amigos, es lo que vamos a hacer en este vídeo. Queremos ver cómo funciona realmente, probar diferentes prompts, ver si vale la pena, cuánto tarda en ejecutar, que esto es importante, cuánto coste puede tener, importante también, dónde ejecuta mejor, porque no es lo mismo ejecutarlo desde su web, desde OpenCode o desde su propio CLI Kimi Code. Esto es importante y lo vamos a ver en el vídeo. Así que vamos a analizar si Kimi K3 es tan bueno como realmente dicen. Dentro vídeo. Hola a todos, mi nombre es Edu, bienvenidos a mi canal de tecnología, inteligencia artificial y también programación. Si no estás suscrito todavía, te recomiendo que lo hagas porque en este canal traemos cosillas muy interesantes que estoy seguro que te van a gustar. Aprovecha también para darle tu like, que es totalmente gratis y a mí me ayuda un montón. Pues eso, no voy a enrollarme mucho. En el vídeo de hoy vamos a poner a prueba Kimi K3. Tengo muchas ganas porque yo soy muy fan de Kimi, ya tenemos vídeos de Kimi, el anterior es de Kimi también, así que bueno, soy bastante fanboy y quiero ver realmente cómo se comporta, porque ya os digo, las reviews son positivas, pero no hay que fiarse de todo lo que vemos por internet. También he visto que diferentes tops, como el de Arena, califican muy bien a Kimi, pero bueno, para eso vamos a ir al ordenador y vamos a ver, intentar demostrar, ver qué es lo que pasa con este modelo. Venga, vamos manos a la obra. Vale chicos, pues vamos a venirnos a la página de Kimi, vale, y aquí vamos a ver, bueno, aquí ya tengo varias cosas probando y incluso tenemos inspiración aquí que nos puede dar de cosas que se han hecho con Kimi. Esto, por ejemplo, que no sé por qué ahora no me funciona el sonido, pero lo vi por Twitter que pasabas por aquí, pues hacía sonidito y estaba muy interesante, ¿no? Y tenía aquí cambio, aquí en Japón, Kazajistán. Esto lo han hecho con Kimi, ¿no? Y la verdad es que tú puedes coger aquí, hacer un replay y ver todos los pasos que se han hecho por si tú quieres, no sé, coger ideas, ¿vale? Y aquí, mira, voy a empezar haciendo no sé qué, ¿vale? Aquí tiene el plan, ¿vale? La terminal, aquí tenéis el prompt, o sea que es que podéis cogeros el prompt y luego hacer lo que queráis vosotros con eso. Dicho esto, viniéndome a la web, vamos a intentar crear algo, ¿vale? Y tengo varias ideas. Entonces, mi idea es hacerlo primero aquí, luego en Kimi Code y luego en OpenCode. El primer prompt que tengo es algo que, bueno, a mí me gusta porque soy muy valenciano y es esto de aquí. Ojito, vamos a seleccionar Kimi K3, ¿vale? Importante, aquí tenemos el height en max, voy a ponerle max y el content length vamos a dejárselo en... Bueno, podemos ponerle extra long, ¿no? Yo tengo el plan este, vamos a ver si cambia algo. Yo creo que para una generación 3D no, pero bueno, se lo ponemos. Y vamos a hacer varias pruebas, como ya he dicho. La primera la vamos a hacer aquí, en la web de Kimi, y bueno, como estáis viendo aquí, quiero una escena 3D navegable de la interpretación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ¿vale? Esto es un monumento que hay aquí en Valencia, para quien no lo conozca, bastante mítico, ¿no? Tú si buscas Valencia en Google te aparece esto. Entonces voy a pedirle que me lo haga en 3D, a ver cómo lo maneja. Y yo sinceramente creo que lo mejor para hacer así webs y frontales, tema 3D, tal y cosas impresionantes que estamos viendo, va a ser la plataforma de Kimi. Pero yo no quiero quedarme corto, ¿vale? Y como ya he dicho, vamos a probar. Bueno, esto fuera que es lo de antes. Voy a instalarme Kimi Code, ¿vale? Para quien no sepa cómo instalárselo, es bastante sencillo. Vienes aquí a su web, seleccionas dónde te lo quieres instalar y abrimos una terminal. Esto es el OpenCode, también lo veremos. Abrimos una terminal y pulsamos en instalar. Así que voy a instalármelo, que no lo tenía. Vamos a iniciar sesión y voy a pedirle otra cosa, otro frontal y a ver cómo me lo hace. Perfecto, ya se nos ha instalado. Ponemos aquí Kimi y nos debería de abrir. Aquí tenemos el CLI de Kimi. Entonces vamos a ver, no estamos
Vamos a iniciar sesión, ¿no? Vamos aquí en login y vamos a darle a Kimi Code OAuth, porque yo tengo la suscripción de Kimi Code, ¿vale? Vosotros podéis ir por la API, aunque yo sinceramente pienso que la suscripción es lo mejor. Y aquí ya me ha detectado el login, ¿vale? Ahí están mis API keys, estoy logueado, perfecto, pues ya podemos comenzar. Vamos a cambiar el modelo, ¿vale? Para que use Kimi K3 y aquí tenemos una opción de YOLO, ¿vale? Que es Auto Approve. Vamos a ver si la tengo activado. Vale, perfecto. Así no tengo que darle permisos cada vez que quiere modificar algún fichero, ¿vale? O algo de eso. Y una vez puesto el YOLO, vamos a pegarle el prompt que tengo, ¿vale? Que ahora nos saldrá, que es la siguiente idea que he tenido, que también lo vi por Twitter y me pareció interesante. Y es un seleccionador de personajes, ¿vale? Quiero un seleccionador de personajes en 3D, ¿vale? Usando 3JS, que es una librería para hacer cosas 3D en web, ¿vale? Y quiero que se pueda cambiar todo, ¿no? Cuerpo, cabeza, cara, cada opción se aplica, ¿vale? Que tenga animaciones, personalidades, que tenga un poco de todo. Vamos a dejar que trabaje. Y bueno, vamos a venirnos aquí a ver cómo va esto, que sigue pensando, ¡buah! Este es típico vídeo que ahora lo pauso y después de 3 horas me pongo a grabar de nuevo. Vamos a poner otro prompt nuevo en OpenCode para comparar. OpenCode tengo tuneado, ya lo hemos visto en muchos otros vídeos. Tengo que sí, MCPs, tengo Ngram, tengo un montón de skills, ¿vale? Entonces sería como una prueba aparte a ver si con esto funciona mejor o si realmente desde la web de Kimi es lo más imbatible. Entonces vamos a ir a por el próximo prompt, que lo tengo por aquí. Este es bastante más sencillo, ahora lo veréis, donde realmente le pido muy poca cosa, ¿vale? Pero en verdad es algo complejo. Le pido un juego en 3D para un navegador, ¿vale? Donde la mecánica no sea que controles el personaje, sino que el jugador rote entero, ¿vale? Que sea el mundo el que rote y arrastre al jugador, ¿vale? Es otra mecánica, bueno, bastante complicada que no sé cómo va a hacer, si lo va a poder hacer. Entonces, bueno, vamos a dejar a estos tres trabajando, que cada uno haga sus cosas y vamos a ver qué resultados nos da y si tenemos que iterar o qué. Yo luego os pasaré los prompts y hago modificaciones también, lo redactaré todo para que lo tengáis en cuenta. Vale, chicos, pues ya estamos de vuelta, ya me he generado varias cosas y es que quiero enseñároslas. Vamos a venir por aquí. Lo primero que le había pedido es esto de aquí, ¿vale? La verdad que me impresiona mucho porque es un mundillo así que lo puedes mover, mueves la pelota y tal. Luego tenemos por aquí la ciudad de las artes y las ciencias, que me parece impresionante también, ahora la veremos con detalle. Tenemos el juego de coches, ¿vale? Que nos ha hecho también, y lo que más me impresiona de todo, esto de aquí, que es que estoy flipando porque fijaos todo esto, el generador este de personajes, ¡buah! Es que es impresionante, tío, tiene tanto nivel de detalle. Pero vamos a narrar esto, vamos a ver bien qué hay por aquí. Lo primero, lo de la pelotita, chicos. Recordad que esto lo he pedido por OpenCode, ¿vale? Donde ya tengo skills y todo esto. La verdad que no me disgusta el resultado, podría ser mucho mejor. Lo puedo controlar también con el teclado. Podía, porque ahora no me deja. A ver, las flechas. Con las flechas me deja, correcto. Inicialmente me hizo esto de aquí, ¿vale? Es el mismo primer nivel. Lo que pasa que le dije, oye, es muy feo, tal, no mola mucho. Entonces me ha hecho esto. Bien, sigue teniendo... Ah, mira, la bola ha caído. No sé cómo, porque no tiene bordes esto, pero ha caído. La verdad es que no está mal, pero con OpenCode de 2 prompts no me ha gustado mucho el resultado. Luego, lo que tenemos por aquí, el juego este juego lo hemos hecho desde la interfaz de Kimi, pero ojo, aquí lo hemos hecho con Kimi High, ¿vale? Recordad que está el High y el Max. Y lo mismo, solo he puesto un prompt y bueno, me ha hecho un juego de carreras funcional, pero que bueno, que sencillito, ¿no? No está mal, no me disgusta. Yo lo que veo es que quizás desde la interfaz de Kimi funcione un poquillo mejor. Luego, el tema de la ciudad de las artes y las ciencias, que para quien no sea de España o no lo haya visto nunca, son parecidas, ¿vale? Es parecido, la idea es la misma, ¿no? Hay una cosa ovalada aquí, hay un parquecillo arriba, pero no está todo al mismo nivel, ni mucho menos. Cambia un poco, ¿no? Está ahí el puente de Calatrava y está el monigote este del final, que bueno, la idea está clara, pero creo que no está ni orientado en el mismo punto, no tiene el mismo color, no lo clava del todo, pero sí que pues mola la apreciación esta 3D que hace. Puedes controlar aquí si lo quieres ver de noche, si quieres volar, ir a pie, si quieres que te haga un recorrido y te va poniendo aquí donde estás, si quieres que el tiempo vaya pasando, ¿no? Y pones aquí pues de mañana, de noche. Eso me ha gustado, ¿no? Como está puesto en 3D. Y lo que más me ha impresionado de todo es lo último, es el creador de personajes. El creador de personajes, recordaros que me lo ha hecho desde Kimi Code, ¿vale? Desde aquí y con un solo prompt, ¿vale? Lo
había puesto en YOLO, pero luego lo he cambiado a Auto, porque YOLO te hace preguntas, pero Auto no te hace ninguna pregunta. Y lo que vemos aquí, a mí me encanta, o sea, es un creador de personajes que le puedes modificar todo lo que quieras, ¿no? Altura, corpulencia, cabeza, a ver, aquí, puedes cambiar todo, ¿vale? Incluso la ropa, me gusta bastante, a ver, saludar, a ver, mira, y se anima, o sea, me parece loco que de un prompt haya hecho esto. Entonces creo que desde Kimi Code funciona bastante mejor que desde cualquier otro, o al menos esto lo ha clavado mejor. Mis estos serían o Kimi Code o usar la interfaz de Kimi y ponerlo en Max, ¿vale? Aquí sí que lo he puesto en Max, la ciudad de las artes y las ciencias. Pero es que, ya os digo, aquí, bueno, luego tiene aleatorio y luego me deja guardar y luego, claro, puedo cargar, vale, claro, me guarda el JSON y puedo cargarlo. Sin duda, yo creo que este ha sido el mejor, ¿vale? Y bueno, no solo se puede hacer temas de 3D, yo es porque he querido innovar, pero ya sabéis que en este canal vemos mucho temas de programación de web y todo eso, que también lo podéis hacer. O sea, al final es bueno programando, Química 3 es bueno un poco en todo. Entonces esto es un ejemplo. Si queréis hacer vuestra página web, lo que sea, ya os digo yo que yo lo que haría es venir a inspiraciones, siempre. Aquí venís a inspiraciones, copiáis el prompt de alguna que os llame la atención y en base a eso hacéis vosotros vuestro diseño. Mira, aquí hay uno que es una réplica de VS Code modo web. O sea, fijaos, esto parece el Visual Studio Code. O sea, puedes aquí código tal, pero no, eso hecho con Kimi. O sea, daos cuenta. Ya os digo, ¿no? Desde la web o directamente Kimi Code sería lo mejor, porque encima en Kimi Code no tengo ni skills ni nada. Las skills las tenía en Open Code y aunque el resultado no ha sido del todo malo, pues he tenido que decir que corrija y aún así no me gusta del todo, ¿no? Las físicas no van del todo bien. A ver, vamos a pasar de nivel. No me pasa de nivel. Antes me ha pasado. Open Code esta vez no gana. Entonces vamos a ver las conclusiones. Bueno, pues como habéis visto, la ejecución de Química 3 tan potente como esperaba, ¿no? Ha hecho resultados bastante óptimos y la verdad es que solo he tenido que intervenir un par de veces en algunos y sí eso, o sea que es que ha estado guay, ¿no? En cuanto a generación 3D ha estado muy bien y luego generación de ficheros webs y todo eso ya lo he probado yo personalmente y también os aseguro que perfecto. Pero ahora voy a enseñaros otro dato importante que creo que no he mencionado cuando estaba en el ordenador, que es cuánto tiempo ha tardado cada ejecución. Primero tenemos la ejecución del videojuego este de la pelota, que tenía varios niveles y tenías que mover así el mundo para que la pelota se moviese y pasases al siguiente nivel. Esto, recordaros que lo he hecho con Open Code y han sido 2 ejecuciones, ¿vale? Ha tenido que haber intervención humana por mi parte porque primero me ha generado una parte que no me gustaba, ¿no? Muy básica, no funcionaba bien y le he tenido que decir que lo mejore un poco. Estos 2 prompts en total han tardado 40 minutos, ¿vale? Unos 20 minutos cada uno. Así que tenemos ahí 40 minutos Open Code con un resultado que sinceramente no me gusta mucho. Por otro lado, nos vamos ahora a la web de Kimi, a la generación esta de la ciudad de las artes y las ciencias. Habéis visto que la ha hecho ahí en 3D, bastante guay, un poco no es demasiado preciso, pero lo ha hecho bien. Esta generación ha tardado nada más y nada menos que 1 hora y 10 minutos, ¿vale? Es bastante, pero he de decir que estaba el modo Max puesto, que es el modo que pues piensa más, ¿no? Gasta más tokens también por lo consecuente y pues está ahí más rato pensando. Pues esto han sido 1 hora y 10 minutos y la verdad es que bastante positiva la valoración, ¿eh? Yo pensaba que desde la web de Kimi no se haría igual de bien porque no tiene skills, no tiene tal y la verdad es que lo ha hecho de lujo, o sea que hay un 10 para eso. Ha tardado, pero es el max. Otra prueba que no me gustó tanto, también desde la web de Kimi, fue el juego del coche. Esta vez no puse el max, solamente lo dejé en modo high, en modo alto. Este me tardó unos 45 minutos. Y el resultado, pues bueno, ya lo habéis visto, a mí me gusta, pero sinceramente creo que la ciudad de las artes y las ciencias queda mucho mejor. Y luego la guinda del pastel, porque este ha sido, vamos, el mejor, el que ha batido récords, y es hacerlo desde Kimi Code, el propio CLI que tiene Kimi. Esta ejecución, que ha sido la de selección del personaje, ¿no? Esto que habéis visto de que podía modificar el personaje como yo quisiera, ha tardado nada más y nada menos que 20 minutos. El que menos ha tardado y sinceramente para mí es el que mejor ha funcionado. Obviamente quizá no es tan complicado como un mundo 3D o un juego, pero a mí, vamos, me ha encantado, me ha impresionado. Quizá el truco está en darle más detalle, utilizar su CLI, que por algo existe, ¿no? Yo creo que por ahí mucho mejor. Y otro consejo que os daría es dividir las tareas. No le pidáis un juego completo de golpe, sino que yo le iría pidiendo cosas por fases, ¿no? Si queréis hacer un videojuego o, bueno, una web compleja, yo iría punto por punto, tarea por tarea, porque pedirle algo muy extenso al principio, pues bueno, al final puede hacer que esté mucho tiempo, gaste más tokens y no te genere algo que te guste. Esa es mi opinión. Y
en cuanto al modelo, bueno, no hay mucho más que decir. Sinceramente, yo creo que está a nivel de Sol 5.6 y Fable 5, pero por consecuencia cuesta mucho menos. Obviamente no cuesta tan poco como Kimi 2.7, del que hablamos en el canal. Está empezando a costar más, ¿vale? Porque es un modelo frontera, un modelo que al final vale dinero, pero sigue costando menos que Sol 5.6 y mucho menos que Fable, vamos, es que eso de cabeza que cuesta menos. Así que sí, cuesta menos, pero como vi en el otro vídeo que había gente que decía, no, pues es que es más caro. Sí, es más caro, pero sigue costando menos que Sol y que Fable. O sea que costar cuesta menos y hace los mismos resultados o incluso mejores. En definitiva, me parece un modelo espectacular que debéis probar sí o sí, pero ojito con eso, siempre probadlo y usadlo para tareas más complejas. Creo que incluso los de Kimi te avisan de eso y si no te avisan ellos, te aviso yo. Para tareas más sencillas, no hablo de tareas simples, tareas sencillas, ¿no? Una programación normal, es mejor que utilicéis Kimi 2.7 Code, ¿vale? Que está para eso, gasta muchísimo menos y no es malo. Ahora ya si queréis hacer algo más complejo, elaborar un frontend más bonito, no sé, cosas así que puedan costar más, sí que debéis utilizar Kimi K3, pero siempre con cabeza. Dicho esto, esta ha sido mi impresión sobre Kimi K3, me gustaría conocer la vuestra. No sé si lo habéis probado, si no, si os gusta, si preferís otra cosa, dejadmelo en los comentarios que me gusta leeros y de hecho si se os ocurre algo que queréis que pruebe, lo podemos probar. Me gustaría haber incluido costes en este vídeo para deciros me ha costado tanto, pero como tengo la suscripción, que además es la más cara, pues bueno, es un poco irreal que yo os diga un coste, porque para empezar lo estoy usando para más cosas y pues bueno, me gasta un porcentaje que no soy capaz de medir en coste. Yo sí recomendaros, como siempre, que tengáis la suscripción frente a la API, porque sale más a cuenta, a no ser que tengáis que usar API. Pero bueno, esto ya me enrollo, no voy a entrar en ese tema. Muchas gracias por ver el vídeo, recordaros que tenéis un enlace con descuento de Kimi por si queréis probarlo. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Comentad la palabra lechuga si has llegado hasta aquí, ¿vale? Es un easter egg, lo ponéis en los comentarios y lo dejáis. Y nada, por mi parte nada más, nos vemos en el próximo vídeo, que quién sabe de qué será. Venga, muchas gracias por verme y hasta otra.